Vamos a leer en la palabra Filipenses 4, del 6 al 7. Dicen así la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es el propósito de Dios para nosotros. Y es que no estemos afanosos, no tengamos miedo, inseguridad. Y aquí nos brinda esta oportunidad de poder hablar con Dios, de mostrarle nuestras peticiones, necesidades, aquello que está en nuestro corazón, como dice en toda oración y ruego, marcando, y es importante, con acción de gracias. Es decir, la oración tiene que venir juntamente con acción de gracias. Y luego habla de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Va a guardar nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros corazones, nuestra determinación, nuestra acción, nuestro pensamiento, lo que tenemos en la mente en Cristo Jesús. La oración nos acerca a muchas cosas. En primer lugar, como vemos en la introducción, la oración nos acerca al secreto de Manuel. ¿Qué es? Que Dios está con nosotros. Es decir, yo puedo orar a Dios porque Dios está conmigo. Yo puedo hablar con Él porque Él me acompaña. También cuando yo oro, estoy experimentando esa llenura del Espíritu Santo. Nos acerca a la labor y la obra que el Espíritu de Dios hace en nuestra vida. Cuando yo oro, Dios nos respalda a través del trono celestial y además nos da ese poder para vencer al mundo. Cuando yo oro, se puede realizar el movimiento del evangelismo. Todo esto es fantástico. Todo esto forma parte del plan de Dios, lo tenemos en el texto bíblico, y cuando nosotros oramos, estamos andando por este camino. Cuando yo oro, yo transito por estos lugares. Tenemos que, como hijos de Dios y como hermanos en la fe, que orar. Porque cuando yo no oro, en segundo lugar, la comunicación con Dios se rompe, se deteriora. Y el ejemplo que solemos poner y de que solemos hablar es sobre todo la familia y el matrimonio. Un matrimonio no puede sobrevivir sanamente si no se comunica. Yo no puedo convivir, no puedo tener una relación de matrimonio, de pareja realmente, si yo no estoy comunicándome con mi esposa. No es solamente hablando, es la comunicación en general. Ya no solamente que yo hable y le diga, bueno, pues hay que recoger a los niños, vale, pues hay que hacer esto, lo otro, no. La comunicación engloba muchas más cosas. Se trata de acercar mis sentimientos y que ella acerque los suyos. Son nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros miedos, las inseguridades, aquello que tenemos o lo que tenemos que trabajar. Es también una relación conjunta, invertir en ello. Yo tengo que hacer lo mismo con Dios. Tengo que hablar, tengo que transmitir, también tengo que escucharle. Tengo que vivir conforme esa comunicación se está realizando. A través nosotros de la oración, compartimos con Dios nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay dentro? ¿Qué es lo que Dios tiene que cambiar? ¿Qué es aquello que tiene que tomar otra dirección? Experimentamos además el poder de Dios y ganamos batallas espirituales. Es una bendición que Dios da a aquellos que son sus hijos, que es comunicarse con ellos. Yo con mis hijos, como estamos aquí en el mismo hogar, prácticamente Amor, no hay barreras para la comunicación. Y lo voy a explicar de esta Mateo, por forma. favor. Ha habido veces, ¿vale?, en las cuales mis hijos, y yo estoy aquí viviendo en lo que nosotros llamamos la buhardilla o el ático, la parte de arriba de la casa, y ellos a veces empiezan a subir las escaleras porque quieren decirme algo. Mateo, Vosotros os dais cuenta porque yo disimulo muy bien. Y ellos ya cuando me ven que yo estoy en el discipulador, lo recuerdan, ah, es verdad que papá está predicando y ya se van, ¿no? Pero el resto del tiempo hay Mateo, una libertad. Si yo estoy aquí trabajando, estoy estudiando,
estoy preparando los mensajes, lo que sea, ellos vienen aquí y me preguntan, y papá Ah, esto, y papá lo otro. Mateo, por Cuando yo favor, trabajo por favor, muchas por veces favor. y invierto mi tiempo en preparar mis cosas y demás, ¿qué es lo que hacen los remanentes? Pues muchas veces vienen, sobre todo mi hija, y se sienta aquí a mi lado, que hay una mesa pequeñita, y se pone a hacer sus tareas. Aquí a mi lado, yo en la mesa grande y ella en la mesa pequeña. Porque ahora la mesa que tiene mi mujer, tenemos varias cosas de culto infantil y demás y no se puede colocar. Se pone aquí su mesita y trabaja a mi lado. Y me habla y me pregunta y ayudo con las tareas. Es una comunicación libre porque es mi hija. Ahora, cualquier hijo, cualquier niño, cualquier persona no puede venir aquí a hablar conmigo cuando quiera. Porque estamos lejos, porque tiene sus responsabilidades, porque no quiere o por lo que sea. Pero mis hijos aquí entran libremente por mi casa y me preguntan y hablan conmigo y se comunican lo que necesitan. Porque son mis hijos. Qué triste sería que teniendo aquí a mis hijos cerca no pudiesen nunca venir a hablar conmigo. O no quisieran. O no les importase venir a verme. O a preguntarme algo o decir, papá, quiero jugar contigo. Qué triste por las dos partes. Sin embargo, yo que tengo la capacidad para ir a mi padre, para hablar con él, para meditar, para pensar, para recordar la palabra, para pedirle, para interceder, no lo haga. Cuando tengo toda la libertad del mundo para poder realizarla. ¿Por qué tenemos que orar? Punto número uno de el mensaje de hoy. Salmo 145, versículo 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Qué quiere decir? Es una comunión, una relación y una cercanía existente con Dios. Dios está en todos los lugares, Dios es omnipresente. ¿Pero qué quiere decir ese texto? Dios no puede obrar en la vida de alguien que no quiere que Dios obre en su vida, ¿vale? Si yo no quiero comunicarme con Dios, lo normal es que Dios no venga, me agarre de la camisa, me zarandee y me hable. No va a hacer eso. Dios se dispone, Dios espera, Dios está dispuesto. Pero si yo no quiero escuchar la voz de Dios, si yo no quiero comunicarme, no lo va a hacer. Y estoy perdiendo yo en esta respuesta. Ahora, cuanto más yo me comunico con Él, más cerca estamos. ¿Qué quiere decir esto también? Yo puedo hablar con una persona, puedo dialogar, podemos conversar, pero si no hay feeling, si no hay de verdad algo que nos une, bueno, por muy cerca que esté físicamente de alguien sentado a mi lado, no voy a tener realmente esa cercanía, esa relación. Ahora, yo, a través de miles de kilómetros, puedo a través de Internet comunicarme con alguien, puedo hablar, puedo dialogar, podemos intercambiar nuestras ideas y pareceres, podemos hacer fórum, podemos compartir la palabra y tener una relación muy cercana a pesar de los kilómetros que nos separan. Pero si yo el que tengo al lado no me relaciono con él, ¿de qué sirve? Tener comunicación con Dios es tener comunión con Dios. ¿Por qué tengo que orar? Para glorificar a Dios. Juan 14:13 habla de pedir. Ay, si pidierais en mi nombre, ¿para qué? Para que el Padre sea glorificado. A Dios le preocupa y quiere que estemos con Él. Y cuando yo invierto tiempo en hablar con Él, cuando yo invierto tiempo en comunicar, invierto tiempo en orar, es el tiempo en el que Dios se glorifica. Crezco espiritualmente. Jeremías 33:3 dice en el texto, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré grandes cosas. ¿Qué quiere decir? En esta relación y comunicación, yo crezco espiritualmente, yo aprendo. Cuando yo busco a Dios y quiero comprender el mundo a través de Dios, Dios me enseña. Es la respuesta que Dios me da y que le dio a Jeremías. 4. Cumplir el plan de Dios, Mateo 6:33.
La gente se preocupa del qué comer, del qué beber, del qué vestir. Pero vosotros, dice el texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. ¿Por qué oro? Para cumplir con el plan de Dios, para buscar el reino de Dios y su justicia, para establecerlo en la tierra. Es decir, primero lo que es de Dios y no lo que es mío. Orar pensando en el plan de Dios y en el corazón de Dios y no en lo mío. Punto 5 para dar a conocer mi corazón. Filipenses 4 del 6 al 7, como hemos leído antes, sean conocidas vuestras peticiones. ¿Por qué tengo que orar? Porque esto es lo que yo necesito para mi vida. Necesito tener una comunión con Dios, una relación. Quiero a través de mi vida glorificar a Dios. Quiero crecer espiritualmente. Quiero ver cómo se cumple este plan. Quiero ver cómo Dios me utiliza para cumplir lo que está en su corazón. Y luego, para poder compartir y cambiar mi corazón. Padre, esto es lo que hay aquí dentro. Cámbialo si lo tienes que cambiar. Pon lo que de verdad tengas que poner. Pero que yo sea alguien que viva y te glorifique. En segundo lugar, ¿cuándo orar? Una buena pregunta que nos podemos hacer. Pues la palabra de Dios nos dice que oremos constantemente. Constantemente. Primera de Tesalonicenses 5:17. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová. Lo hemos leído antes. ¿Qué quiere decir? ¿Quiero que Dios esté conmigo? Sí, pues ora constantemente. Pero, ora de veras. Vamos a leer, a ver si busco. Ya os aviso de que en España ahora estamos en invierno. En invierno. Y aquí en esta habitación hace un frío bastante, bueno, no bastante, pero hace un frío. Y las manos están frías. Y buscar a través de la Biblia con las manos frías es difícil. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Os lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 5:17, que no es el que he leído aquí, es otro 17. Eh, es el que teníamos antes, pero se me ha cruzado. Es, vamos a leer primero el 16. Estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Y versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Volvemos al 17. Dice, orad sin cesar. ¿Qué nos dice este texto? No pares de orar, no te pares de comunicar, no pares de relacionarte con Dios, no pares de glorificarte, no pares de buscar su plan y su propósito. Tiene que ser algo constante. No digo que tengáis que estar constantemente así orando y no viváis. Tenedlo en la mente, tenedlo en el corazón, 24 horas. Puede ser también un tiempo especial diario. Debe ser un tiempo especial diario. Daniel 6:10. En el momento en el que, podéis leerlo en el capítulo 6 de Daniel, los funcionarios del rey quieren atentar contra la vida de Daniel, por envidias, por motivos de los que sean. Y como era una persona justa, que vivía de una forma correcta y que no tenía ninguna falla evidente que pudiesen encontrar, se dieron cuenta de una realidad. Y es que Daniel era alguien que no fallaba, no solamente en su trabajo como funcionario, como gobernador, sino que era alguien que no fallaba en lo espiritual. ¿Qué dijeron? Mira, rey, vamos a poner una ley que te parece en la que prohibamos adorar a otros. Y el rey en algún momento firmó. ¿Qué ocurre? Se dio cuenta, espérate, ¿qué ocurre con mis trabajadores, con mis gobernadores, con mis funcionarios que no adoran a nuestros dioses? Oye, ¿qué pasa con Daniel? Eso estaba firmado, la ley de Media y de Persia te impide revocar
esa ley. ¿Qué hicieron con Daniel? ¿Al foso de los leones? ¿Esa era la amenaza? ¿No? Si tú oras, tú vas a morir. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. 3 veces al día, tiempos concretos, especiales, en los que no cocino, no limpio, no trabajo, no soy padre, no soy madre, no soy, no, solamente soy alguien que ahora mismo quiero concentrarme y quiero orar por esto, esto, esto y esto. Porque la palabra del domingo me dijo esto, esto y esto, y lo tengo anotado, aquí lo tengo, y oro por lo que tengo. Y me concentro en esa oración, en tener ese momento de conexión espiritual. Pero tiene que ser el qué, como termina el versículo 10, como solía hacer antes. Hábitos, hábito, disciplina, costumbre. Pero pastor, ¿es que eso de la disciplina? Sí, claro. O es que, o es que, no sé, tú vas al trabajo porque te apetece. Tú te levantas por la mañana a las 5 o 6 de la mañana porque te sienta bien y te gusta. Hay personas que sí, ¿eh? Personas que sí. Pero lo normal no. Yo no limpio la casa porque me haga feliz limpiar. Yo prefiero estar tumbado en el sofá leyendo o viendo algo en la televisión, ¿no? A mí no me apetece a veces cocinar, pero yo no puedo estar comprando comida o que me traigan comida a casa, porque si no la economía se derrumba en mi hogar. A mí a veces, ahora, hoy no porque es sábado, pero en otras circunstancias ya tendría que haber ido hace un rato a buscar a mis hijos al colegio y pasando frío y lloviendo, no me apetece, que vengan ellos solos. Pero tienen casi 7 y 9 años, ¿cómo voy a decirles que vengan solos? ¿Qué es disciplina? En lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es necesario. Y si para mí orar yo lo considero algo bueno, correcto y necesario en mi vida, tengo que disciplinarme en ese tiempo. Me pongo una alarma. Un ejemplo, vamos a poner una alarma. ¿A qué hora me despierto? A las 6 oro. ¿A qué hora tengo un descanso? A las 4:30 tengo un descanso, a las 4:30 alarma, orar. Por la noche, a las 8 de la noche, tiempo de oración. No me molestéis. Voy a orar a mi aposento. No hace falta que abréis las ventanas y miréis a Jerusalén. Podéis hacerlo en cualquier rincón, momento, circunstancia, en el carro, no importa. Si necesitáis un lugar, iros al servicio. Ya sé que no es un lugar bonito y agradable, ¿verdad? Pero es un lugar de intimidad. Me siento y oro porque lo necesito, porque es bueno, es necesario, es algo importante para mi vida. Hechos 3:1 nos muestra el hábito. Juan y Pedro se van ¿a qué? A orar al templo, ¿a qué? A la hora de la oración. Es que hay que orar, pues vamos a la hora de la oración. Hechos 16, el apóstol Pablo con Silas, venga, vamos a predicar, venga, vámonos al lugar donde vamos a hacer la oración. Anda, mira, hay unas mujeres ahí en el río, tal. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues oye, os voy a hablar de Cristo. ¡Pum! Lidia se levanta, una discípula, van a su casa, se predica el Evangelio, todos se bautizan. Esa casa para el Evangelio y para la evangelización del mundo. ¿Pero cuándo van? A la hora de la oración. Hechos capítulo 10. Pedro está en la azotea de casa, en la casa de Simón el curtidor. ¿Y qué es lo que hace como al mediodía mientras que le preparan la comida? Va arriba a orar, su tiempo marcado, etcétera, ¿vale? La oración es la unidad de la iglesia. Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, el apóstol Pedro, cuando es liberado de la cárcel, Dios lo hace un ángel, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Juan Marcos. Ese personaje ya lo conocemos, donde estaban muchos reunidos orando. ¿Qué hacían juntos? Orar. ¿Por qué? Porque Pedro estaba en la cárcel y Pedro salió de la cárcel. La oración une a la iglesia. La oración une a su pueblo. No me refiero únicamente a la oración de, hermano, vamos a juntarnos a orar. El clásico culto de oración de la iglesia.
al que solamente va un 10% de la iglesia. Eso suele ser matemático. Tristemente es así. 10% de la iglesia es la que va al culto de oración. Unas un poco más, otras un poco menos. Ahí estamos. No es la oración que hacemos los domingos. Hermanos, vamos a empezar el culto, vamos a orar. Y todos orando. Es que la oración es, la oración unida de la iglesia también es tener el mismo corazón, ir por el mismo lugar. En otras palabras, el pastor el domingo habló de A, B y C. ¿Por qué voy a orar yo esta semana? Aparte de mis cosas, oraré por A, B y C, que es lo que Dios nos dio el domingo. ¿Y tú, hermano, por qué vas a orar? Pues hombre, aparte de por mis cosas, oraré por A, B y C, que explicó el pastor el domingo. Algunos orarán más por A, otros orarán más por B, otros por C, porque cada uno a Dios le habla de una forma, pero es el mismo corazón. Oye, en la iglesia, ¿cuál es el corazón de la iglesia? Pues es este, pues vamos todos por aquí. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? Esta, pues vamos todos con la misma dirección. Y todos unidos en oración, con el mismo corazón. ¿Qué debemos orar? ¿Qué debemos orar? ¿Qué tiene que haber en nuestra oración? Mira, yo sé que está muy pequeñito, ¿vale? Abajo, está muy pequeñito. Pero los 5 puntos que veis ahí en grande son los que están en los 5 dedos de la mano dibujada en la parte inferior derecha. ¿Qué quiere decir? Recordemos esto cuando vayamos a orar. 5 puntos, los 5 dedos de la mano. ¿Cuáles? Primero, alabanza. En mi oración, en primer lugar, tiene que haber alabanza. Primera de Crónicas 29, 10 al 11. Está hablando la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria de Dios. Habla el rey. Es el reconocimiento de quién es Dios y de lo que hace. Eso es alabanza. Alabanza es reconocer a Dios, reconocer quién es, reconocer lo que hace, reconocer lo que ha hecho y hará en mi vida. Y por eso te alabo, Padre, por quién eres y por qué, o por cómo eres. La magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, tú eres esto. En segundo lugar, el segundo dedo es la confesión. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No tienes que ir a confesar a un sacerdote. No me vengas a mí a contar tus pecados, no me interesan tus pecados. Habla con el Padre, pídele perdón, confiesa, reconoce tus faltas. Y se van en ese momento. Fuera toda la obra. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No pagó Jesucristo ya en la cruz? ¿Por tus errores, por tus pecados? ¿No pagó Él ya? ¿O es que la obra de la cruz fue insuficiente? Fue una obra limitada, fue una obra no poderosa del todo. Entonces, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Esa es nuestra respuesta. Padre, reconozco lo que he hecho, pero reconozco que Jesucristo también limpió mis pecados en la cruz. Hablemos con nuestro Padre, comuniquémonos, mostrémosle nuestro corazón, nuestro interior, y después, en tercer lugar, el número 3, muestra gratitud. Gracias, Padre. Como hemos leído hace un momento en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, todo. Gracias, Padre. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo. Y les dejo el Salmo 104 para que lo leáis en casa. Eso ya lo tenéis ahí para luego tener vuestro tiempo de lectura y meditación en la palabra. Pero es gratitud. Cuando yo oro, gracias, Padre, por esto, esto y esto. Incluso cuando yo voy al culto, ¿qué hago? Voy a alabar a Dios. Voy a mostrarle, Padre, estoy aquí aunque soy imperfecto. Y gracias. El culto y la oración tienen que tener esa acción de gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre.
La gratitud es necesaria para nuestra vida. Cuando somos gratos, cuando agradecemos, no nos sentimos bien. Claro que nos sentimos bien. Pero ¿sabes quién se siente bien también? Aquella persona que le da las gracias. Gracias, madre, por esto. Gracias, hermano, por esta ayuda. Gracias por lo que has hecho, por lo que me has dicho. Gracias. ¿Por qué? Porque no soy ajeno a lo que haces. No soy ajeno a tu trabajo, a tu corazón y a tu labor. Porque no vivo en otro mundo. Yo te doy las gracias. Te reconozco y valoro lo que has hecho. Gracias, Padre, porque moriste por mí en la cruz, aun cuando yo no era merecedor. Porque aunque yo no fuese justo, tú me has hecho justo por la muerte en la cruz. Y además me espera una eternidad contigo a tu lado. Gracias. Porque yo no estoy vagando por las calles. Porque yo no estoy alcoholizado. Porque yo no vivo con problemas de drogas. Incluso algunos dirán, gracias porque tú me has sacado de ahí. Gracias, Padre, porque hoy yo estoy vivo. Hoy estoy en este espíritu de vida en Cristo Jesús y no estoy en el espíritu de muerte, del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, que tú me has traído de muerte a vida. Gracias, Padre, porque estando en mis delitos y pecados, ahora estoy en la gracia de Cristo. Gracias, porque esta respuesta fue, es y será. Ahora, en cuarto lugar, cuarto, intercede. Intercesión. ¿Qué es? Oro por mi hermano, oro por mi hermana, oro por mi madre, por mi primo, por mi tío, por mi hijo, por mi sobrino, por mi nieto, por mi bisnieto. Intercede, ora por aquellos que Dios te ha puesto alrededor para que ores por ellos, para que les prediques el Evangelio. Ora por aquellos en los cuales tú estás haciendo la labor del evangelismo. ¿Cuál es? Brillar la luz de Cristo y la luz del Evangelio. Ora por tu hermano. Efesios 6:18 termina diciendo el versículo, y súplica por todos los santos. Ora, orad los unos por los otros. Comparte títulos de oración. En este grupo lo hacemos. ¿O no intercambiamos títulos de oración? Hasta el otro día una hermana, como yo les pedí, me envió las fotografías de las personas por las que orar. Y yo ya sé por quién tengo que orar, por qué, y veo y oro por esas personas. A mí me ayuda. Pidamos oración a nuestros hermanos. Hermano, ore por mí. Hermana, ora por mí. Pastor, ora por mí. Porque me siento así. Porque tengo este problema. Tengo esa necesidad. Pastor, que Dios me dé gracia. Que Dios me dé fuerza. Que Dios me dé esa dirección. Que Dios me dé sabiduría. Y oramos los unos por los otros. Pero ¿el valor dónde está? El valor no está en que yo reciba las oraciones de muchos. El mayor valor, ¿sabes cuál es? Que yo pongo el corazón en muchas personas. Ahí está el valor. En que yo aprenda a poner mi corazón en los demás, en que yo aprenda a amar al prójimo, en que yo aprenda a dar mi vida por el prójimo y en que yo orando, orando, orando pueda encontrar la forma, si Dios me da, de ayudar y si no, que yo esté esperando encontrar la respuesta. Y luego, forum. Mira, ¿te acuerdas lo que te pedí que orásemos? Dios me ha respondido de esta forma. ¿Te acuerdas, hermana, que yo oraba por un carro nuevo porque el mío se había estropeado? ¿Sabes qué? No, no me ha comprado un carro nuevo, pero lo hemos podido arreglar. Un hermano me ha ayudado, hemos podido hacerlo, al final era menos dinero de lo que costaba. Las respuestas surgen. Y después, en quinto lugar, si quieres, si te sobra tiempo, si te apetece, pide. Entonces, pide. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia sobre pedir? Claro que sí, hay muchos. Dios nos invita a orar, nos invita a mostrarle nuestras necesidades, a pensar en meditar realmente qué es lo que necesito, a que nos miremos al espejo y digamos, ¿qué le voy a pedir a Dios? ¿Qué, qué sería bueno para mí? Para que también valorásemos lo que hay en nuestro corazón. Tú pide y mira lo que estás pidiendo. Pedid y se os dará. Siempre, siempre y siempre, todo acotado, cerrado, colocado ¿dónde?
en el corazón de Dios. Porque si yo pido en el nombre de Cristo, no puedo pedir cosas que Cristo no pediría. ¿Nunca habéis pensado esto? También lo dice la palabra, orad conforme Cristo, conforme el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? ¿Cristo estaría conforme con que yo orase para que mi suegra muriese? Yo sé que esto suena muy bruto, pero habrá personas que habrán orado por eso. Habrá personas que habrán orado por eso. Ay, ya, qué pesada es mi suegra, a ver si ya, Señor, te la llevas. Habrá personas que habrán orado por esto. Pero ¿es la oración de Cristo o es mi oración humana, de carne? ¿Cuál es la oración que Cristo haría? Hay una costumbre, ¿no? Que es preguntarse, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? Ahora podemos hacernos la siguiente pregunta. En esta circunstancia, ¿cómo oraría Jesús? Si yo tengo problemas con mi suegra, que gracias a Dios no tengo ni medio problema, ni uno en absoluto, porque ella es una suegra estupenda y yo soy un yerno genial, em, yo, si tuviese un problema con ella, ¿qué oraría? Señor, dame gracia para poder amarla. ¿Por qué? Porque es el principio bíblico. Amaos los unos a los otros. ¿Cuál es el gran mandamiento? Ama a Dios por encima de todas las cosas. Y el segundo, ama a tu prójimo. Y dentro de la palabra prójimo está la palabra también suegra. Señor, dame amor, dame comprensión, que yo la pueda valorar, que yo pueda entenderla, que yo pueda ayudarla, aunque me ataque, aunque me diga, aunque me persiga, que yo la pueda ayudar a conocer a Cristo. Y juntos, el día de mañana, en vez de intercambiar insultos y menosprecios y rencores, que yo pueda intercambiar títulos de oración, respuestas, versículos. Eso es lo que yo tengo que buscar. Si quieres orar para que tu suegra se vaya, ora. Pero ¿cuál es la verdadera oración? ¿Qué es lo que oraría Cristo? Pide lo que quieras, conforme al corazón de Cristo. Ay, ¿qué sería bueno para la evangelización del mundo? Esa es la otra pregunta. Tengo que tomar una decisión. ¿Voy a tomar la decisión que más me conviene o cuál? ¿O la que conviene a la evangelización del mundo? ¿Qué es lo que es mejor para que el reino se establezca? ¿Qué es mejor para cumplir? ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Porque yo sé lo que está en el mío, pero es que el mío no importa. Porque lo que yo quiero es estar juntamente con Cristo crucificado, para que Él pueda vivir en mí y yo me quite de en medio. Padre, gobierna mi corazón. Hay que tomar una decisión. Orar. Padre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y en cuarto lugar, última diapositiva, tenemos que orar con seguridad. ¿Qué quiere decir? Tengo que orar con fe. Hay que permanecer en la palabra. Juan 15:7 nos dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permaneced en la palabra. Si nosotros permanecemos en Cristo y las palabras de Cristo permanecen en mí, pedimos y recibiremos y será hecho. Es lo que hemos hablado antes y esto lo fortalece. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy orando conforme Cristo y Cristo permanece en mí y gobierna mi vida, mi oración va a cambiar. Mi oración cambiará. No tendré la oración de queja, no tendré la oración de inseguridad, no tendré la oración egoísta. Será hecho aquello que esté conforme el plan de Dios. Juan 14:14 y 16:24. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo hemos dicho antes. ¿En qué nombre? En su nombre. Versículo 24 del capítulo 16. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid
y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y esto es una realidad. Pedir, orar a Dios y ver una respuesta es gozo. Por lo tanto, orad en el nombre de Cristo, no para que vuestro gozo humano sea eh, satisfecho, sino el gozo espiritual de ver que sois personas que Dios os escucha, que Dios valora y que responde para su gloria. Es decir, que somos personas útiles para Dios. Y esto es la mayor respuesta, que cuando yo cambio mi corazón y mi pensamiento y yo voy hacia donde está el corazón de Dios y el pensamiento de Dios, que es compartir el Evangelio a todo el mundo, Dios responde. Es decir, Dios obra en el evangelismo. Y ese es el verdadero gozo del creyente. No es el gozo del Padre, te pedí un carro y me has traído un carro. Te pedí que tener un trabajo con el doble de salario y mira, me lo has dado. El dinero es banal, lo material es banal. La palabra de Dios nunca te lleva a adorar, ni a buscar, ni a alegrarte por lo banal, sino por lo que es espiritual y por lo que está en el corazón y en la mente de Dios. Y en tercer lugar, pedid con fe, creyendo, Mateo 21-22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Cree en todo lo que hemos hablado. Ten la seguridad de esto, porque ahí es donde está la clave, la seguridad. Así que os bendigo en el nombre de Cristo para que tengáis en este tiempo esta verdadera vida de oración, una verdadera vida de oración correcta, de oración con propósito, de oración unida. Y esto os lo digo a cada uno que estáis en vuestras iglesias, orad juntos, unidos, conforme el corazón de la iglesia. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la bendición de la oración, gracias porque esa oración nos brinda esa comunión contigo, nos brinda respuestas y nos brinda la oportunidad de poder obrar y trabajar en lo que está en tu corazón y en tu mente, que es la evangelización del mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.